¿Cómo estamos hoy? Estamos a gusto, ¿verdad? Y el clima, diferente clima que tenemos ya, ¿no? Qué suave está el clima ahorita, gracias a Dios. Bueno, pues qué bueno que están aquí, ¿no? Gracias a Dios. A todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, qué bueno que están con nosotros también. Esperemos que esta prédica les sea de bendición también a ustedes. Pero antes de iniciar con nuestra prédica de hoy, con el tema de hoy, quisiera mandar un gran saludo fuerte para nuestro pastor Felipe Barrón y su esposa Marta Colunga. Y por supuesto a su congregación, a nuestra iglesia hermana, Remanente Ministerios. Para aquellos que viven en Mexicali, aquellos que nos ven a través de las redes sociales, aquellos que viven en Mexicali, los invito a que asistan o que le echen una vuelta a su iglesia, que se encuentra localizada en calle Calafia, número 653, Centro Cívico, 2100, Mexicali, Baja California. Hoy estuvo dando un buen tema nuestro pastor, titulado Promotores del Reino. Muy buen tema, será de bendiciones para aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Os invito a su página, Remanente Ministerios. Y para los que estamos aquí también, os invito a que también busquen ese tema bien importante, muy edificante. Bueno, yéndonos ahora con lo nuestro, hoy les voy a compartir un tema que le he titulado, es inevitable las piedras de tropiezo. Es inevitable las piedras de tropiezo. Y usaré como cita de referencia Lucas capítulo 7, Lucas capítulo 17, versículo del 1 al 2. Si me acompañan. Vamos a ver qué tan rápidos son. El que esté listo, me dice, ay, qué caray. Ni me dejaste ni a mí ni ponerle yo primero. Eso es bueno que están tan listos. ¿Todos ya lo tienen? Lucas capítulo 17. Leeremos solamente los primeros dos versículos, lo cual dice así: Jesús dijo a sus discípulos, es inevitable que vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen. Mejor le sería si se le colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Wow, esto es un tema que pasamos muchos por alto. Ser de tropiezo. Ignoramos o no sabemos discernir cuando estamos siendo de tropiezos a una persona. O en lo general, ¿no? O sea, muchas veces hablamos sin pensar, cometemos el error de decir una palabra antes de pensarlo y ya lastimamos a la persona. Tropiezo en griego se dice escándalon. Era originalmente el nombre de la parte de una trampa en lo que se pone el cebo. De ahí el mismo lazo o trampa. Jesús reconoce lo inevitable de las piedras de tropiezo, de lazos y dificultades siendo común en el mundo, pero no absuelve a aquel que pone el lazo. Por eso dice, ay de aquel por quien viene esa piedra de tropiezo. Jesús hace una advertencia muy grande. Recuerden que ay es como un juicio. Ay del mundo por los tropiezos. La palabra ay es como una denuncia. Jesús dice que es necesario lo que tiene que ser. Es una fuerza mayor que no se puede evitar. ¿Por qué es inevitable que haya tropiezos? Hay dos razones. Porque el mundo está lleno de hombres malvados que no respetan la voluntad de Dios. Y mientras hay hombres malvados o gente mala, generación mala, habrá maldades que dañen a cada ser humano. Y porque las ocasiones de tropiezo sirven también para nuestro crecimiento espiritual. Es parte de nuestra vida. Las piedras de tropiezo, recuerden que las pruebas producen paciencia. Las dificultades producen, ¿verdad?, crecimiento espiritual. Por eso el Señor dice que es inevitable que pasemos o tropecemos con piedras en el camino. Un buen ejemplo del comportamiento del pueblo de Israel.
en el desierto, recuerden, ¿no? Todos conocemos la historia, ¿no? Después que fueron libertados de la esclavitud de Egipto, ¿no? Mientras ellos eran libertados, el pueblo estaba gozoso, estaba entusiasmado, salieron de la opresión del faraón. Pero ¿qué pasó después que se toparon con el Mar Rojo? Empezó la queja ahí. Empezaron a quejarse contra Dios. Por eso Dios, ¿verdad?, reprende a Moisés. ¿Qué haces ahí? Levántate, ponte en acción. Tú eres mi portavoz, mi mensajero. Actúa como tal. Él estaba haciendo de Moisés, aunque no lo creyeran, él estaba haciendo de tropiezo para el pueblo de Israel, demostrando debilidad, tirándote, diciendo, ¿qué Señor, qué viene? Él estaba haciendo piedra de tropiezo también, Moisés. Pero el Señor tiene que reprenderlo. Levántate con la vara. Toca el Mar Rojo. Y después, ¿qué pasa después con el pueblo, no? El pueblo de Israel tentaba constantemente a Dios en el desierto. La primera vez fue, como les acabo de mencionar, en el Mar Rojo. La segunda fue las aguas amargas de Mara. Empezaron a quejarse porque no había con qué tomar. Tenían ya 3 días sin tomar agua y decían, hey, tenemos que tomar. La tercera, extrañaban la comida de Egipto, querían la carne, frutas, verduras. Y la cuarta, estaban aburridos del maná que descendía del cielo. La quinta, no tenían agua en el Refidim. Cuando el pueblo de Israel pidió mandar espías a la tierra prometida de Canaán, ¿se acuerdan de eso? Cuando el pueblo pidió y Dios se los concedió, que fueran a echarle una vuelta a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. 10 espías fueron de tropiezo. Recuerdan que solamente Josué y Caleb eran las personas conforme al corazón de Dios, que dijeron todo lo contrario de los 10 espías. Les voy a leer unas citas, van a ser un poquito largas, pero quiero que no se me duerman, porque eso nos va a hacer, ¿verdad?, crecer espiritualmente y vamos a entender más de lo que el Señor nos quiere decir hoy. Dice en Números capítulo 13, del 30 y 34. Luego Caleb le pidió a la gente que estaba cerca de Moisés que se callara y dijo, vamos y apoderémonos de esta tierra con seguridad que la conquistaremos. Caleb. Pero los espías que fueron con él dijeron, no seremos capaces de atacar a esa gente porque ellos son más fuertes que nosotros. Luego esparcieron falsos rumores entre los israelitas acerca de la tierra que exploraron, diciendo, la tierra que exploramos es una tierra que se traga a la gente que vive en ella. Toda la gente que vimos era enorme. Basta con decirles que vimos incluso a los de Nefilim, los descendientes de Anak, vienen del Neftalim. Ante ellos nos sentíamos como saltamontes, así le parecíamos nosotros a ellos. Se sentían pequeña cosa ante estas personas. Más, dice en Números capítulo 14, del 28 al 31, dice el Señor, ve y diles, yo el Señor prometo por mí mismo que haré que les suceda a ustedes exactamente lo mismo que les he oído decir. Todos los que se quejaron contra mí, los mayores de 20 años de edad, que quedaron registrados en el censo, morirán en el desierto. Ninguno de ustedes entrará en la tierra en la que les prometí que les iba a establecer. Solo entrarán Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Y sus niños que ustedes pensaban que serían capturados, a ellos los llevaré a esa tierra. Serán ellos los que disfruten de la tierra que ustedes rechazaron. Debido a la rebeldía del pueblo de Israel, por esas acusaciones que estos 10 espías lo que causaron, fueron piedra de tropiezo para que la gente no fuera y tomara posesión de la tierra de Canaán. Dios ya les había prometido que se las iba a dar. Ese era el plan. Estaba trazado el plan para entrar a esa tierra. Pero estos 10 espías mintieron. Dijeron todo lo contrario, que no iban a poder. El pueblo se reunió y empezó a decir, busquemos otro jefe para que nos guíe, que Él sea nuestro líder y nos regrese de nuevo para atrás. Por eso el Señor se enfadó.
Y les dijo a esa generación mala que no iban a poder entrar a la tierra prometida, porque esos estaban siendo también piedra de tropiezo para la nueva generación de los 19 años para abajo que iban a entrar a la tierra de Canaán. Esta gente iba a contaminar como el cáncer, iba a invadir también a estos pequeños. Por eso el Señor los tuvo dándole vueltas al desierto por 40 años, de 20 hasta el más anciano, por la rebeldía, por quejarse, por no creerle al Señor, por ser piedra de tropiezo. Debido a la rebeldía del pueblo de Israel, Moisés, Aarón no entraron a la tierra de Canaán. El pueblo de Israel que Moisés conducía por el desierto como su líder le fue de tropiezo por la terquedad del pueblo. Moisés, en su punto de enojo por causa del pueblo, desobedeció a Dios. Eso lo podemos ver en Números 20, versículo de 9 al 12. Se los voy a leer ya que estoy aquí. Dice así: así que Moisés hizo lo que se le dijo. Tomó la vara del lugar donde se guardaba en la presencia del Señor. Luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Escuchen ustedes, rebeldes, gritó. ¿Acaso debemos sacarles agua de esta roca? Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara, y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Sin embargo, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. ¿Por qué Moisés no pudo entrar? Por la culpa del pueblo de Israel, por su rebeldía. Y ellos, por una manera u otra, les dañó también a ellos por su rebeldía. Por la rebeldía del pueblo de Israel, ellos también sufrieron las consecuencias. Por el enojo de Moisés, porque eran tercos, golpeó la roca 2 veces cuando se le mandó solamente que diera la orden, que les diera de beber. Mas Moisés, enojado, por eso es bien importante nosotros los cristianos, que en el momento de enojo, en el momento de desesperación, antes de actuar, antes de hacer algo, arrodillémonos delante de Dios. Porque por causa de nuestro enojo, por causa de lo que estamos sufriendo, pasando una dificultad, no solamente nosotros seremos descalificados en cierta manera, sino que también seremos de tropiezo para nuestro prójimo. Dice en Ezequiel 18:30: por tanto, los juzgaré a cada uno conforme a su conducta, oh casa de Israel. Declara el Señor Dios: arrepiéntanse y apártense de todas sus transgresiones, para que la iniquidad no les sea de piedra de tropiezo. Para que su iniquidad, tu iniquidad, mi iniquidad, no sea piedra de tropiezo. ¿Para quién? Para nuestras vidas. Recuerden que los deseos de la carne nos empujan. Son tropiezos. Son piedras de tropiezo para nuestras vidas, nuestra carne. Nuestros deseos de la carne son piedras de tropiezo constantemente todos los días. Son por las cuales nosotros tenemos que luchar todos los días, pelando, llorando, sujetándonos a la presencia de Dios, permaneciendo en la vida en todo momento, porque sin Él nada podemos hacer, como dice San Juan 15:5. Sin Él nada podemos hacer. Dice Isaías capítulo 3 versículo 8: pues Jerusalén ha tropezado y Judá ha caído, porque su lengua y sus obras están contra el Señor, rebelándose contra su gloriosa presencia. Además dice también en Oseas capítulo 5 versículo 5: además el orgullo de Israel testifica contra él, e Israel y Efraín tropiezan en su iniquidad, también Judá ha tropezado con ellos. Wow. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos puesto a pensar que el daño que causamos cuando hablamos sin pensar, o la manera como nos conducimos en nuestro diario vivir? ¿Cuántas personas no hemos hecho tropezar con nuestra actitud, con nuestra arrogancia, nuestro orgullo, por nuestra falta de discernimiento, de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, por falta de revelación de Dios en nuestra vida, que no somos sensibles a su voz?
Y estamos siendo de piedra de tropiezo entre nosotros mismos. Dice en ese mismo libro de Oseas, capítulo 14, versículo 1. Vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, pues has tropezado a causa de tu iniquidad. Los deseos pecaminosos de la carne nos apartan de Dios. Los israelitas amaron más las pasiones mundanas, las costumbres paganas, porque les era más fácil cumplir y sobre todo les daba satisfacción carnal. Recuerden cuando ellos miraban a otros dioses, que aquellos paganos disfrutaban con bailes, con fiestas, mujeres bailando. Ellos decían, ¿por qué este Dios no es tan estricto como el nuestro? Y es lo que les pasó en el libro de los jueces. Se apartaron del Señor cuando Josué les dio esa exhortación de que no dejaran al Señor, de que sus hijos no se casaran con mujeres que no eran del pueblo, porque los iba a apartar de la presencia de Dios. Serían de tropiezo para sus hijos. Mas ellos despreciaron ese consejo de Josué. Hicieron todo lo contrario. Y el Señor cumple lo que prometió. Si hacían lo bueno, si obedecían, iba a haber bendiciones. Literalmente bendiciones. Y también espirituales. Pero si hacían lo contrario, iban a pagar consecuencias. Iban a ser entregados ante sus enemigos. Iban a ser esclavizados, oprimidos, como lo vemos en el libro de Jueces. Dios tenía que levantar jueces para traerles descanso, refrigerio. Mas ese juez perecía, se volvían a rebelar contra Dios, volvía la opresión otra vez al pueblo de Israel. Dice en 2 de Reyes, capítulo 7, versículo 8, en la versión TLA. Esto sucedió porque los israelitas habían pecado en contra de su único y verdadero Dios, que los había sacado de Egipto, librándolos del poder del rey. Ellos adoraron a otros dioses, siguieron las mismas costumbres de las naciones que Dios había expulsado de su territorio, y también las costumbres que habían introducido los reyes de Israel. Más adelante, ahí en el versículo 17, dice, quemaron a sus hijos e hijas para ofrecerlos como sacrificios. Fueron a consultar con adivinos y brujos que pretendían saber el futuro, y se dedicaron por completo a hacer lo malo, por lo que hicieron enojar a Dios. Todo lo contrario. Estas naciones, estas costumbres, estos ídolos, esas personas que Dios les había dicho que no se juntaran, que no siguieran sus costumbres, que no se mezclaran, porque iban a ser de tropiezo en sus vidas, los iban a apartar de Dios, y eso iba a encender la ira del Todopoderoso. Dice en Malaquías capítulo 2, versículo 8, pero ustedes se han desviado del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley, han corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. También dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 6, todo esto sucedió como un ejemplo para nosotros, para que no deseemos lo malo como ellos lo desearon. Muchos dicen, ¿verdad? ¿Por qué el Viejo Testamento? ¿Por qué no solamente el Nuevo Testamento? Todo esto Dios nos lo dio como para un ejemplo, para que viéramos todo lo que pasó por la rebeldía del pueblo de Israel, para que aprendiéramos de sus errores, para que conociéramos su carácter. No como lo pintan hoy, ¿no? Que hoy en el Nuevo Testamento Dios es bueno, Dios es puro amor. Estamos en el nuevo pacto. Aquí el Dios es un Dios de amor, perdonador, que no se enciende, que no es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Pero el Antiguo Testamento nos revela el carácter de Dios. Nos revela que es un Dios de corrección, un Dios que cumple lo que promete. Dios promete bendiciones y se la da a aquellos que obedecen, pero también Dios castiga a aquellos que van en contra de su voluntad. Dice en Mateo capítulo 13, versículo 41, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Los echarán en el horno de fuego. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Pobre de aquellos, ay de aquellos que son de tropiezo. Jesús también dice en Mateo 23, 13,
Pero hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. ¿Esto no les llama les hace el clic? Que muchas veces nosotros como cristianos, a veces por ignorancia, o porque no estamos nosotros velando, buscando la presencia de Dios en todo momento, nos enfriamos poco por medio de nuestra actitud, de nuestra ignorancia, apartamos a aquellos que quieren conocer de Dios en el trabajo, con nuestros vecinos o donde vayamos. Miran de nosotros y se dicen ser cristianos y actúan de una manera que fácil se prende, se enoja. Mira, nomás yo no quería decirte cómo se prendió el cristiano. Para eso mejor estoy bien sin Cristo. Somos piedras de tropiezo si no nosotros estamos consagrándonos a Dios en todo momento. Si no estamos nosotros buscando su reino y su justicia en todo momento, seremos piedras de tropiezo. Y eso es para los cristianos genuinos. Si no nos dedicamos a las Escrituras, buscando la revelación divina de Dios, si no estamos meditando de día y de noche, seremos piedras de tropiezo para muchos. Porque no sabremos discernir lo que es lo bueno y lo malo cuando estamos hablando verdad y cuando estamos hablando mentira. Porque recuerden que va a llegar el momento en que nos vamos a creer nuestras propias mentiras, tanto que lo decimos. Dice en Mateo, capítulo 23, versículo 15. ¿Qué mal les va a ir, hipócritas? Ustedes van por todas partes tratando de ganar un seguidor. Cuando lo consiguen, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes mismos. Recuerden que ellos imponían mandamientos de hombres que el mismo pueblo no podía llevar. Era una carga muy pesada. Ellos no querían revelar la verdad. Querían seguir sus propias costumbres, ignorando el verdadero significado de la palabra de Dios, tapándose ellos mismos los oídos para no escuchar el verdadero evangelio. Porque para ellos era más fácil imponer mandamientos de hombres que ellos mismos cumplirlos, porque ni ellos mismos los cumplían. Además, los discípulos también fueron advertidos de llegar a ser piedras de tropiezo. ¿Recuerdan a Pedro? Que Jesús lo reprendió. Dice en Mateo, versículo 16, 23. Quítate delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué pasaría con Pedro, no? Pedro, bajo la ignorancia y la falta de revelación divina, trató de distraer a Jesús de lo que él había venido a hacer. Él intentó hacer que Jesús tropezara en su camino a la crucifixión. La idea de aquel Mesías que sería crucificado era una piedra de tropiezo para los judaizantes, para los judíos, algo que confundió sus creencias de lo que pensaban que era el Mesías, y para los gentiles que les era locura. Recuerden que Jesús vino y confundió, le dio vuelta al cerebro de los judíos. Quedaron confundidos porque vino a sacarles todos sus trapitos al sol. Los desenmascaró. Igual que los gentiles, ¿no? Dice en Romanos capítulo 14, versículo 13. Aquí también el apóstol Pablo nos habla también de tener cuidado, de no ser de piedras de tropiezo. Dice en Romanos 14, versículo 13, en la versión NTV. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen de tropiezo ni caída a otro creyente. El apóstol Pablo habla aquí de la amenaza de la unidad, debido a que los judíos maduros en la fe, como gentiles maduros en la fe, entraban en discusión con creyentes inmaduros, con los nuevos en la fe. Los creyentes judíos maduros en la fe entendían su libertad en Cristo, porque entendieron que los requisitos ceremoniales de la ley mosaica ya no era una obligación para ellos.
Los gentiles maduros en la fe también entendieron que los ídolos que adoraban no eran reales y que no había un problema en comer carne. Estos judíos que ya eran maduros en la fe, ellos ya sabían, ya fueron libertados de que ya no era necesario seguir en el nuevo pacto. Ya no eran necesarios los sacrificios en el templo. Ya no era necesario seguir con los mandamientos que ellos tenían antes. Mas para los nuevos judíos en la fe, ellos todavía querían seguir en esas costumbres, en la ley mosaica de la ley de Moisés. Ellos todavía querían seguir en esa idea de los sacrificios de animales en el templo, de cumplir con la ley de Moisés, los mandamientos, los decretos, estatutos. Mas para los judíos, para los gentiles que eran nuevos en la ley, los nuevos en la fe, ellos todavía querían seguir, porque ellos todavía tenían el pendiente, lo podemos decir, el pendiente de que antes ellos que vivían en la idolatría, sacrificios que eran sacrificios que eran para sus ídolos. Ellos no lo querían comer por lo mismo. Cada carne que ellos comían, que consumían, tenían temor, porque pensaban que esa carne había sido sacrificada en ídolos. Dice, habían sido creados, el creyente gentil débil en la fe, había sido creados en un ambiente de idolatría pagana y con sus rituales. Ellos pensaban que tal vez el consumo de alimentos que habían sido ofrecidos en una deidad pagana, después vendidos, podrían ser para ellos un pecado al consumirlos sin darse cuenta. Los judíos y gentiles débiles en la fe tenían una conciencia muy sensible en estas áreas porque no tenían la madurez suficiente para ser libres de estas convicciones, de lo que creían. Pero recuerden que casi siempre cuando se habla de piedra de tropiezo en la palabra de Dios, son aquellos que apartan al hombre de Dios. Somos piedras de tropiezo cuando actuamos como el mundo actúa. Hay del mundo por los tropiezos, como diciendo, cuánto daño hacen los escándalos. Este mundo es un mundo perverso, lleno de pecados, de peligros, de trampas tendidas a los inocentes. Es una ruta peligrosa a atravesar, lleno de obstáculos, precipicios, de falsas guías. Hay de aquel hombre que por quien viene el tropiezo. Aunque es inevitable que haya tropiezos, esto no es excusa para el que pone tropiezo. Los que voluntariamente tropiezan no quedan libres de culpa, pero es mucho más grave la culpa de los que voluntariamente ponen el tropiezo. Dice en Mateo 18:7, muchas cosas en el mundo hacen que la gente desobedezca a Dios, y no hay manera de evitarlo, pero qué mal les irá a quien haga que otro desobedezca a Dios. Dice en Lucas 17:1, lo que estuvimos leyendo en el principio, Jesús les dijo a sus discípulos, muchas cosas en el mundo hacen que la gente desobedezca a Dios. Y eso siempre será así. Pero mal les irá a quienes hagan que otro desobedezca a Dios. Si alguien hace que uno de estos pequeños seguidores míos desobedezcan a Dios, recibirán un castigo peor que si le amarraran al cuello una piedra enorme y lo tiraran al fondo del mar. Así que tengan cuidado con lo que hacen, lo que dicen, cómo actúan. Lamentablemente, muchos cristianos son de tropiezo para aquellas personas que quieren conocer a Dios. Por sus conductas mundanas los apartan de Dios. De hecho, la misma iglesia está llena de piedras de tropiezo. La iglesia de hoy está llena de piedras de tropiezo. Hoy los predicadores de hoy que predican engaño, falsedad, mentira, están discipulando a personas, sus seguidores, a hacer piedras de tropiezo. Estos falsos que hablan prosperidad, enfocándose solamente en el dinero, que en buscar la presencia de Dios para vivir en obediencia, los están preparando para hacer
piedra de tropiezo para los demás. Por eso no dudes que en tu iglesia haya muchas piedras de tropiezo. Ten cuidado a qué iglesia asistes. Estos pastores están enseñando cosas que no es verdad. Están enseñando cosas que son falsas y la gente se lo está creyendo. Y estas personas que están creyendo se lo cuentan a otra persona, haciéndolos también piedras de tropiezo para ellos, apartándolos del Dios viviente. Porque predican también falsedad, porque fueron discipulados por su maestro falso, por su pastor o apóstol, profeta falso, y predican también falsedad y mentira. Dice en Romanos 14:3, por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidid esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Pablo no daba ninguna ocasión de tropiezo a nadie para que el ministerio fuera desacreditado. Dice en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 3 al 7, dice: no queremos que nadie critique nuestro trabajo, por eso tratamos de no dar mal ejemplo, o sea, no ser de piedra de tropiezo. En todo lo que hacemos demostramos que somos servidores de Dios y de todo lo que soportamos con paciencia. Hemos sufrido y tenido muchos problemas y necesidades. Nos han dado latigazos, nos han puesto en la cárcel y en medio de la gran alboroto nos han maltratado. Hemos trabajado mucho, algunas veces no hemos dormido ni comido. A pesar de todo eso, nuestra conducta ha sido impecable. Conocemos la verdad, somos pacientes y amables. El Espíritu Santo está en nuestras vidas y amamos la verdad. Con el poder de Dios anunciamos el mensaje verdadero. Cuando tenemos dificultades, las enfrentamos y nos defendemos haciendo y diciendo siempre lo que es correcto, mas nunca siendo piedra de tropiezo. No debemos servir de tropiezo ni a judíos, gentiles, ni a la iglesia. Debemos hacer caer a otros siendo de tropiezo. Dice así, en 1 Corintios, versículo 10:32, no sean motivos de tropiezo a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios, así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino de el de muchos, para que sean salvos. No debemos ser de piedra de tropiezo para nadie, sean la raza que sea, sean morenos, sean güeros, como dicen, hispanos, racistas, nada, ser piedra de tropiezo. Mas somos piedra de tropiezo cuando actuamos como el mundo actúa, con carnalidad y egoísmo. Muchas veces el nombre de nuestro Dios es blasfemado por nuestra causa. El nombre de Dios es blasfemado cuando no andamos caminando como de día, como hijos de luz. Pero no tener una buena conciencia irreprensible delante de Dios y a los hombres. Hechos 24:16. Por enseñar falsas doctrinas. Romanos 16:17. La falsa doctrina, como les dije, nos aparta de Dios, siendo de tropiezo. Cuando no amamos a nuestros hermanos, ¿cuál es la manera más correcta de no ser de piedra de tropiezo? Cuando amamos a nuestro prójimo. Cuando no buscamos nuestro propio interés, sino que buscamos el bienestar del prójimo. Eso te va a evitar a que tú seas piedra de tropiezo. Cuando tú estás enfocado, cuando eres agradecido para con Dios, ¿qué es lo que haces? Buscar el bienestar de tu prójimo. No buscas lastimarlo o herirlo. Buscas compartir tu alegría, tu gozo. Mas cuidas tú de dañar o lastimar a tu prójimo. Porque ahora el amor de Dios que mora en ti, eso te hace amar al prójimo. Ya no te hace querer lastimarlo, porque eres agradecido para con tu Dios. También un espíritu arrogante viene a ser en ocasión de tropiezo, por tanto, para uno mismo como para los demás. Recuerden que todo aquello que se levanta contra Dios viene siendo piedra de tropiezo para los demás. Entonces debemos examinarnos día con día, sabiendo, ¿verdad?, de que no haya arrogancia, de que no haya orgullo, de que no haya resentimiento, dolor, que no haya nada aquello que podamos nosotros reflejar. Porque si se dan cuenta, miren, cuando nosotros hablamos,
Cuando tú hablas, yo hablo. Cuando hablamos palabras que no van conforme a la palabra de Dios siendo cristianos, ¿eso qué quiere decir? Que eso hay en tu corazón. Cuando hablas chismes, es lo que hay en tu corazón. Cuando hablas de resentimiento, de dolor, de rencor, es lo que hay en tu corazón. Cuando hablas de tenerlo todo, eso habla tu corazón, es lo que hay en tu corazón, vanidad. Cuando mientes, es porque tienes un corazón mentiroso. Lo que hablas es lo que hay en tu corazón. Dice el Mateo 18, capítulo 18, versículos 5 al 7, versión PDT. Jesús dice, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Le va a ir muy, muy mal al que haga pecar a uno de estos mis seguidores, a quienes es fácil hacerles daño. Sería mejor que se colgaran una gran piedra de molino en el cuello y se hundieran en el profundo del mar. Pobre del mundo por los muchos motivos que hacen a la gente caer en pecado. Eso es inevitable, pero pobre de aquel que haga pecar a los demás. ¿Se imagina aquellos que son nuevos en Cristo Jesús? Más nosotros siendo piedra de tropiezo. O aquellos amigos que supuestamente son amigos y les son piedras de tropiezo, haciéndoles creer de que Jesús no es real, que la vida cristiana es una falsedad, de que no hay un Dios. Pobre por aquellos que son de piedras de tropiezo para los seguidores de Cristo. Dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 19, en la versión TLA, en realidad todo eso tiene que pasar para que se vea quiénes son los verdaderos seguidores de Cristo. Dice, ahorita voy a regresar a este capítulo de nuevo. Dice en 1 Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 2. El Espíritu Santo ha dicho claramente que en los últimos tiempos algunas personas dejarán de confiar en Dios. Serán engañadas por espíritus mentirosos y obedecerán enseñanzas de demonios. Le harán caso a gente hipócrita y mentirosa, incapaz de sentir vergüenza de nada. Dice en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Lo repito, porque vendrán tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí mismos conforme a sus propios deseos. Dice Judas, capítulo 1, versículo 4, pues hay unos que se han metido secretamente entre ustedes. De ellos ya se ha dicho en las Escrituras que van a ser condenados. Estos falsos, estos que han recibido doctrina falsa, están entre nosotros también, siendo de piedra de tropiezo, pero estos ya han sido condenados. Mas dice, y están en contra de Dios, tomando el generoso amor de Dios como excusa para justificar su conducta inmoral y niegan a Jesucristo, nuestro único Salvador y dueño. Hay personas que ni entran ni dejan entrar, Mateo 23:13. Son personas con capacidad de hacer parecer que lo malo es bueno y viceversa. Isaías capítulo 5, versículo 20. ¿Cuánta gente es tan engañosa que te hace creer que lo malo lo hace creer que es bueno? Te hace decir, no pasa nada, Dios quiere lo mejor para ti, hazlo. Cuando la palabra de Dios dice todo lo contrario. ¿Cuántas veces no he escuchado yo? Es que yo quiero hacer esto y quiero buscar la voluntad de Dios. Pero si es para tu bendición, Dios dice que sí. Dios está de acuerdo con lo que vas a hacer. No pasa nada, hazlo. Siendo de tropiezo. Estas personas vienen siendo piedras de tropiezo cuando uno quiere buscar la dirección de Dios. Más viene alguien y te dice, está bien. No pasa nada porque el espíritu de mentira ha entrado en ellos. Mas aquel que no está siendo revelado a través de las Escrituras, es fácil de engañar. Es fácil de caer en la trampa. ¿Por qué? Porque no tiene la suficiente raíz en las Escrituras. Porque no buscan la presencia de Dios día y noche. Porque no conocen la verdad. Viene una persona, te engaña, lo crees y lo recibes. Y caes.
tropiezas. Son personas con capacidad de hacer parecer que lo malo es bueno y lo bueno no hacen ver malo. No nos hemos puesto a pensar cuántas personas ya no van a la iglesia, ni siquiera no quieren nada con el Señor. Muchas veces. Cuando por culpa nuestra, nuestros vecinos no quieren saber nada de Dios. Por nuestro comportamiento, nadie quiere saber nada de Dios. En el trabajo, no quieren saber nada de Dios. ¿Por qué? Por nuestro comportamiento. No reflejamos a Cristo. Somos piedras de tropiezo para ellos. Van a sus casas y dicen, bueno, hay un tal cristiano en mi trabajo, pero vieras cómo se comporta. Viera qué carácter. Cuando ellos tienen que ver mansedumbre, paciencia. Les hablamos, cuestión de trabajo, veas cómo se encienden. Vean, para que hay en mi trabajo esta persona que actúa de todo lo contrario a lo que supuestamente debe ser un cristiano. Estamos pisoteando el nombre de Dios con nuestra actitud, con nuestras palabras, con nuestra forma de vivir. El apóstol Pablo habla de que para muchos recién convertidos hay cosas que esperan no ver en un hijo de Dios. Y al verlas se desaniman de seguir en la iglesia. Romanos 14 del 1 al 23. Para no ser piedra de tropiezo tenemos que ser luz. No somos piedras de tropiezo cuando somos luz del mundo. Mateo 5, 14, 15. Como la luz del mundo estamos para iluminar a otros como luz. Muchos ojos nos observan. Por eso nosotros debemos actuar como hijos de luz, debemos ser sal. Porque recuerden que somos libros abiertos para el mundo. Nos observan, nos miran, nos están calificando si somos genuinos o no somos genuinos. ¿Creen que aquí no nos ven a nosotros? Mira, ahí se congregan. Nos están calificando si perseveramos, si actuamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Como ya les había comentado, lo que es las características de la luz. Ilumina, 2 Corintios 4:6. Guía y dirige, Salmos 119 y 105. Revela nuestras acciones, San Juan 3, 19, 21. Es pura y no puede ser corrompida la luz. Tenemos que ser la sal del mundo. La sal purifica, sazona y preserva de la corrupción. Mateo 5:13. Nuestras conversaciones deben ser sazonadas con sal. Colosenses 4:6. Tus conversaciones, como hablas, te debe atraer a personas a Cristo. Tus palabras tienen que ser palabras de peso que traigan a personas a Cristo. Hay peligros si la sal pierde su sabor, como hay peligros si somos piedras de tropiezo. Para no ser piedras de tropiezo debemos amar a nuestros hermanos. 1 Juan 2:10. A tener una buena conciencia delante de Dios y de los hombres. Hechos 24:16. Para no ser piedras de tropiezo debemos primero examinarnos primero y no ceder a los deseos de la carne y cuidar nuestra relación con Jesús. Dice en Mateo 5, 29, 30. Así que si tu ojo derecho te hace pecar, o sea, de tropiezo, sácalo y tíralo. Es mejor que pierdas parte de tu cuerpo, una parte de tu cuerpo, a que todo el cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala. Es mejor que pierdas parte de tu cuerpo, a que todo el cuerpo sea echado al infierno. Sabemos la importancia, ¿no?, de perder un brazo, de perder un ojo. ¿Se imaginan perder un ojo, un brazo? Para que vean lo severo que es. Ser piedra de tropiezo con nosotros mismos. Si mis ojos me hacen pecar, quítatelo. Señor, me lo quito, así como literalmente no. Solamente estoy diciendo, fíjate lo feo que sería, ¿no? Fíjate lo tremendo que sería sacarte un ojo. Fíjate lo que pasaría si te cortas una mano, Señor, pero es grave. Pues es tan grave lo mismo. Y no solamente el problema es ¿verdad?, de que nosotros, de examinarnos todos los días. Porque si nosotros si pecamos nosotros mismos, siendo cristianos, así abiertamente, no solamente nosotros estamos pecando contra Dios, sino que hacemos que otras personas se alejen de Dios. Hacemos que otras personas no quieran saber de Dios. Porque nosotros estamos viviendo como ellos. Supuestamente somos cristianos, pero no lo somos. Miren a David cuando pecó contra Dios. Duró como un año
para entrar en razón. El Salmo 32 dice que lo iba a hacer entender. En el Salmo 51 viene su arrepentimiento, ya después que nace el niño. Un año para que Dios lo hiciera entender de su pecado. Estaba siendo David piedra de tropiezo para su alrededor, para el pueblo de Israel. Con su actitud estaba siendo, y sus hechos, fue piedra de tropiezo también para la casa de Israel. El rey pecó contra Dios, grandemente asesinó, destruyó un matrimonio cristiano, mató a un adorador de Dios. ¿Cuántos no se desanimaron por causa de David? ¿Cuántos no hizo él tropezar por su pecado? A muchos. Para no ser piedras de tropiezo debemos permanecer en la vid. Dice en San Juan 15:5, versión NTV. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Separados de mí no pueden hacer nada. Lo que he notado mucho en las redes sociales, las publicaciones que se están subiendo en las redes sociales, sea el Facebook, sea el YouTube, sean Twitter, sean todas las redes sociales. Hablo de los cristianos, aquellos que me ven a través de las redes, a través de cámaras. Tengan mucho cuidado de lo que publicamos. Muchas veces lo hacemos por ignorancia, involuntariamente, pero muchas veces lo hacemos sabiendo. Y eso es pecado. Debemos nosotros publicar en las redes sociales todo aquello que glorifique a Dios, que exalte el nombre de Dios. No publicar para ser alabados. No publicar buscando nuestra propia gloria. He visto que muchos publican nada que ver para exaltar el nombre de Jesús. Publican para ser alabados. No estoy diciendo, ¿verdad?, que no publiquen cosas de familia, está bien. Pero muchos y muchas están publicando cosas que son de piedra de tropiezo para muchos que son débiles en la fe. Dejemos de publicar cosas que no glorifican el nombre del Señor. Y esos son piedras de tropiezo. En vez de ser esas redes sociales, de ser un instrumento para glorificar a Dios, se está volviendo un instrumento para deshonrar el nombre de Dios. Debemos tener mucho cuidado con lo que publicamos. Porque recuerda, hay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeños, los que son débiles en la fe. Tengan cuidado aquellos que me ven a través de las redes sociales, de cómo publican, qué es lo que publican, cómo hablan, cómo se expresan, porque serán piedras de tropiezo. Y hay de aquel que es de tropiezo. El apóstol Pedro nos da una exhortación. Dice en 1 Pedro 2:21, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es un ejemplo y debemos seguir sus pisadas. ¿No queremos ser piedras de tropiezo? Vivamos, sigamos el ejemplo, imitemos a Jesús, vivamos como Él vivió. Hablemos verdad, hablemos lo que es Biblia, lo que es la palabra de Dios. Tengamos mucho cuidado con lo que hablamos o decimos. Pensemos 20 veces si es necesario antes de hablar. Voy a terminar con esta cita. Pablo nos exhorta en Efesios capítulo 5, versículo 15 al 20.
Por eso hay que temer mucho, hay que tener mucho cuidado con la forma de vivir. No vivan como la gente necia, sino con sabiduría. Esto quiere decir que debemos aprovechar toda oportunidad para hacer el bien, porque estamos en una época llena de maldad. No sean tontos, mejor traten de entender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen, porque así echarán a perder su vida. Mejor llénense del Espíritu Santo. Anímense entre ustedes con salmos, himnos y cantos de alabanza. Canten de corazón melodías al Señor. Siempre den gracias por todo a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tengamos mucho cuidado de no ser piedras de tropiezo. Tengamos mucho cuidado con lo que publicamos en las redes sociales. Tengamos mucho cuidado cómo nos comportamos delante de nuestros vecinos, en nuestro trabajo, en la hora de ir a la tienda o a la marqueta, como dicen, ¿no? Al mandado. En el lugar en que nos encontremos, seamos luz, seamos sal, no dando nada de qué hablar, solamente para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado y exaltado a través de nuestra obediencia, de nuestras vidas. Hasta pronto y gracias porque estuvieron aquí. Hasta pronto a todos aquellos que nos vieron a través de las redes sociales. Dios me los bendiga. Nos vemos.